¿Cuál fue el momento en que descubriste que toda tu infancia fue una mentira planeada por tus padres? Siempre pensé que mi familia era el epítome de la normalidad suburbana, una burbuja de perfección con jardines cortados a escuadra y cenas familiares a las 7 en punto. Todo comenzó a desmoronarse el sábado que decidí limpiar el ático antes de mudarme a mi propio apartamento. Entre cajas de adornos navideños y trofeos de fútbol, encontré un maletín de cuero negro que nunca antes había visto. Al forzar la cerradura, no hallé fotos antiguas ni cartas de amor, sino un fajo de contratos legales con el sello de una empresa llamada Global Life Narratives. El documento principal, firmado por mis padres antes de mi nacimiento, estipulaba el pago de regalías trimestrales a cambio de los derechos exclusivos de imagen y narrativa de mi desarrollo biológico y emocional hasta los 21 años. Me quedé sentada en el suelo polvoriento, sintiendo como el aire se escapaba de mis pulmones mientras leía las cláusulas que detallaban hitos específicos de mi vida como si fueran entregas de mercancía. Mi primera palabra, mi primer día de escuela y mi primera menstruación estaban tabulados con bonificaciones económicas por impacto dramático y niveles de audiencia proyectados. No era un álbum de recuerdos, era un plan de negocios donde mis padres aparecían como contratistas independientes encargados del mantenimiento de la propiedad, siendo la propiedad nada menos que mi propia existencia. La caligrafía de mi madre en los anexos describía mi personalidad con una frialdad técnica que me hizo sentir como un producto de laboratorio diseñado para satisfacer los gustos de un público invisible. Al pie de la última página, encontré una serie de guiones gráficos que ilustraban momentos clave de mi infancia con una precisión aterradora, incluyendo el ángulo exacto desde el cual se debía capturar mi llanto cuando mi perro, Toby, supuestamente se perdió. En ese instante comprendí que la tristeza que sentí a los 8 años no fue un accidente del destino, sino una secuencia guionizada para generar empatía en algún lugar fuera de mi habitación. Guardé los documentos con las manos temblorosas, escuchando los pasos de mi madre subiendo las escaleras con su habitual alegría impostada, preguntándome si el amor que me profesaba era parte de su contrato o si quedaba algo de verdad debajo de las capas de aquella farsa corporativa. Esa misma noche, con el corazón martilleando contra mis costillas, saqué los álbumes de fotos que descansaban en la estantería del salón. Lo que antes veía como recuerdos entrañables, ahora lo analizaba con la frialdad de un forense. Al observar las imágenes de mi 5º cumpleaños, noté algo que siempre había pasado por alto: no había ni una sola sombradura, ni ojos rojos por el flash, ni encuadres torcidos. En cada toma, la luz parecía acariciar mi rostro de forma angelical, como si un panel de rebote profesional hubiera estado justo fuera de campo. Incluso en las fotos supuestamente espontáneas de mis mañanas de domingo, mi cabello caía en ondas perfectas y la cocina lucía una limpieza quirúrgica que resultaba imposible para una casa con una niña pequeña. Empecé a comparar las fotos con las de mis supuestos tíos y primos en sus propias redes sociales. Sus imágenes eran ruidosas, movidas, reales. Las mías eran composiciones de revista de diseño. Me fijé en los reflejos de mis pupilas en un primer plano que mi padre me tomó mientras soplaba las velas. En el punto negro de mis ojos no se reflejaba su rostro tras una cámara casera, sino la silueta inconfundible de un anillo de luz LED y lo que parecía ser una grúa de cámara mecánica. La perfección de mi infancia no era fruto del orden, sino de una puesta en escena meticulosa donde cada momento Kodak había sido iluminado y coreografiado para vender una estética de felicidad inalcanzable. El descubrimiento más aterrador llegó al revisar el video de mi graduación de secundaria. Al pausar y ampliar el fondo de la multitud, identifiqué a las mismas 3 personas que aparecían en mis fotos de preescolar, en el parque a los 10 años y en mi primera cita en la heladería. No eran amigos de la familia ni conocidos del barrio, eran extras recurrentes que mantenían la continuidad visual de mi entorno. Mi vida no era una serie de eventos fortuitos, sino un set de filmación de alto presupuesto donde yo era la única que no sabía que estaba actuando. Cerré el álbum con violencia, sintiendo que cada sonrisa capturada en ese papel brillante era una traición revelada bajo la luz de la verdad. La paranoia se instaló en mi pecho como un huésped pesado y oscuro. Bajé al sótano y busqué la caja de plástico donde guardaba a Peluquín, el oso de felpa que me acompañó desde la cuna hasta los 12 años. Lo que antes era un símbolo de consuelo ahora me resultaba sospechoso. Con un cuchillo de cocina y las manos empapadas en sudor, rasgué la costura de su espalda. No encontré solo algodón, entre el relleno sintético, hallé un dispositivo metálico del tamaño de una moneda de 10 centavos. Tenía un micrófono de alta sensibilidad y una pequeña antena de transmisión integrada en la fibra del juguete. Peluquín no era mi confidente, era el oído de la productora en mi santuario privado. Destrocé mis viejas muñecas, mi casa de madera y hasta el estuche de mi primer juego de química. En cada objeto encontré la misma tecnología: sensores de movimiento, captadores de audio y lentes gran angular ocultas en los ojos de plástico de mis juguetes. Cada secreto susurrado a la almohada,
Cada llanto adolescente y cada confesión sobre mis miedos más profundos habían sido grabados y procesados por Global Life Narratives. Ellos no solo observaban mis acciones, monitorizaban mis procesos internos para ajustar el guión según mis reacciones emocionales más íntimas, asegurándose de que el arco de mi personaje fuera lo suficientemente atractivo para sus inversores. El horror alcanzó su punto máximo cuando recordé que mis padres siempre me insistían en que mantuviera mis juguetes cerca, incluso cuando ya era mayor para jugar con ellos. Me decían que eran tesoros sentimentales que debía conservar en mi estantería. Ahora comprendía que eran simplemente repetidores de señal estratégicamente colocados para que no quedara un solo rincón de mi habitación fuera de su cobertura. Mientras observaba los restos desmembrados de mi infancia esparcidos por el suelo, sentí una violación de mi privacidad tan profunda que tuve que contenerme para no gritar. No había tenido una sola conversación privada en 21 años. Mi mente era el único lugar que ellos aún no habían logrado colonizar por completo. Subí a la cocina con el oso desmembrado y el micrófono brillando bajo la luz halógena, arrojándolo sobre la mesa de granito justo cuando mis padres compartían una copa de vino con una paz exasperante. Al ver el dispositivo, mi madre no mostró sorpresa ni horror. Su rostro se congeló durante una fracción de segundo en una expresión de cálculo técnico, como si estuviera consultando una guía de crisis mental. Mi padre, por su parte, suspiró profundamente y dejó la copa con una elegancia que me pareció ensayada 1000 veces. Sus respuestas no brotaron del corazón, sino de una narrativa estructurada para calmar a un sujeto de prueba. Me dijeron que todo lo hicieron por mi seguridad, que el mundo era un lugar peligroso y que esa vigilancia era solo una red de protección parental moderna financiada por patrocinadores externos. Sus palabras fluían con una cadencia perfecta, utilizando términos como desarrollo optimizado y capitalización emocional, evitando en todo momento las palabras amor o familia. Noté que mi madre mantenía el ángulo de su rostro ligeramente inclinado hacia la esquina superior de la alacena, donde ahora sabía que se ocultaba una de las cámaras principales de la planta baja. Estaba actuando para la audiencia incluso en el momento de su exposición, tratando de rescatar la escena con una actuación de madre incomprendida que solo busca lo mejor para su hija. No había rastro de culpa en sus ojos, solo la preocupación profesional de quien ve cómo su contrato estrella empieza a presentar fallos de sistema antes de la gran final de temporada. Cuando les pregunté si alguna vez me habían querido de verdad, mi padre respondió con una frase que sonaba a eslogan publicitario: "Te hemos dado la mejor vida que el dinero puede diseñar". Esa fue la confirmación final de que para ellos yo no era un ser humano, sino una inversión a largo plazo que requería mantenimiento y ajustes de guión. Su frialdad ante mi desmoronamiento emocional era la prueba de que habían sido entrenados para desvincularse de la realidad y habitar permanentemente en la ficción. Salí de la cocina mientras ellos empezaban a discutir, no sobre mi dolor, sino sobre cómo reportarían este incidente de ruptura de cuarta pared a la central de Global Life Narratives. Me encerré en mi habitación y saqué del fondo del armario la caja con mis diarios escolares, esos cuadernos de purpurina y candados de juguete donde creí haber volcado mi alma adolescente. Al abrirlos bajo la luz de un flexo, el horror cobró una nueva dimensión física. En las páginas de mi diario de los 14 años, justo al lado de mis confesiones sobre mi primer amor, encontré anotaciones escritas con un bolígrafo rojo de punta fina. No eran palabras de consuelo de una madre que curioseaba por error, sino correcciones técnicas y críticas de dirección. Demasiado melodramática en el párrafo 3, decía una nota. En otra, sobre mi enfado por una nota escolar, alguien había garabateado: "Este conflicto no escala lo suficiente. Programar discusión en la cena del jueves para aumentar tensión". Mis sentimientos más profundos habían sido calificados como si fueran borradores de una serie de televisión barata. Al pasar las páginas, vi cómo mi propia caligrafía cambiaba sutilmente en ciertas fechas, como si me hubieran sugerido qué escribir o cómo sentirme mediante mensajes subliminales o manipulación directa. Había marcas de tiempo y códigos de producción en las esquinas de los cuadernos que coincidían exactamente con los picos de audiencia que mencionaba el contrato del ático. Descubrí que el chico que me gustaba en 9º grado no fue una coincidencia del destino, sino un elemento de trama introducido para probar mi respuesta ante el rechazo, con notas al margen que decían: "El interés romántico debe ser más distante para generar arco de superación". Cerré el cuaderno sintiendo una náusea que me quemaba la garganta. Mi propia intimidad, el último refugio que creía inviolable, había sido editado y corregido por un equipo de guionistas que desayunaban con mis secretos. Cada vez que creí estar tomando una decisión espontánea, solo estaba siguiendo una ruta trazada con tinta roja. Mis padres no solo leían mi diario, lo usaban como un libro de jugadas para manipular mi realidad al día siguiente. No era la dueña de mi historia. Era simplemente la actriz principal de una biografía escrita por extraños que consideraban mis crisis de identidad como simples giros argumentales necesarios para mantener el interés de los patrocinadores.
Encendí mi ordenador y activé una red privada virtual para evitar los filtros de contenido que mi padre había instalado en el router de casa. Tecleé mi nombre completo entre comillas, esperando encontrar lo habitual, pero los resultados me golpearon como una ráfaga de agua helada. No aparecían mis redes sociales ni mis menciones escolares. En su lugar, la pantalla se llenó de enlaces a foros de la red profunda con títulos como El archivo de Clara, temporada 12 o debate sobre el giro de la cicatriz. Entré en uno de los portales más activos y descubrí una comunidad entera de miles de personas que se dedicaban a analizar cada segundo de mi existencia. Había hilos de discusión sobre mi temperamento, apuestas sobre quién sería mi próxima pareja y coleccionistas que intercambiaban clips de mis momentos más vulnerables como si fueran cromos. Navegué por las páginas del foro con una mezcla de asco y fascinación mórbida, descubriendo que existía un mercado negro de objetos relacionados conmigo. Alguien ofrecía una cantidad obscena de dinero por el primer diente de leche que perdí a los 6 años, el cual mis padres supuestamente habían guardado como un recuerdo tierno. En realidad, lo habían subastado al mejor postor de una élite de espectadores que pagaban suscripciones premium para tener acceso a cámaras que yo ni siquiera había detectado todavía. Leí críticas despiadadas sobre mi falta de carisma en ciertos años y teorías conspirativas de fans que aseguraban que mi madre estaba siendo demasiado blanda conmigo en los últimos episodios, exigiendo más drama para la gran revelación de los 21 años. El descubrimiento más perturbador fue una sección llamada Predicciones de desenlace. Los usuarios discutían si yo terminaría aceptando el contrato de renovación o si el proyecto Eclipse debería finalizar con una tragedia orquestada para elevar los niveles de audiencia al máximo histórico. Me vi a mí misma a través de sus ojos, no como una joven con sueños y miedos, sino como un avatar de entretenimiento digital cuyo único propósito era evitar que ellos se aburrieran en sus propias vidas. Esos extraños sabían más sobre la cronología de mi vida que yo misma, y lo que era peor, estaban esperando con ansias el momento en que mi realidad colapsará, tal como estaba sucediendo en ese preciso instante frente a la pantalla. Busqué el número de Mateo, el chico que vivió en la casa de al lado durante toda mi primaria y que compartía conmigo tardes enteras de juegos y secretos. Tras varios tonos, me contestó con una voz tensa, despojada de la calidez que recordaba. Al confrontarlo con lo que había descubierto en el foro, el silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier negativa. Finalmente, con un suspiro de derrota, me confesó que su familia nunca fue dueña de esa casa. Eran empleados de una agencia de talento subsidiaria de Global Life Narratives. A sus padres les pagaban el alquiler y un sueldo base, más bonos por cada vez que Mateo lograba que yo realizara una actividad que los guionistas consideraban necesaria para el desarrollo de mi personaje. Me detalló cómo cada una de nuestras peleas infantiles y reconciliaciones dramáticas estaban marcadas en un calendario que sus padres recibían cada lunes. Si yo me mostraba apática, a él le daban instrucciones de ignorarme o de provocarme para generar una reacción emocional válida para las cámaras. El día que lloramos juntos porque se mudaba a otra ciudad, no fue un adiós real. Su contrato simplemente había terminado porque el equipo de producción quería introducir un nuevo arco dramático de soledad en mi adolescencia. Mateo me pidió perdón, alegando que de niño no entendía la magnitud del daño y que, al crecer, el miedo a las cláusulas de rescisión millonarias lo obligó a mantener la farsa incluso cuando intenté contactarlo años después. Colgué el teléfono sintiendo que los pilares de mi identidad se desmoronaban definitivamente. Mi primer vínculo de amistad, aquel que yo creía puro y desinteresado, había sido una transacción comercial auditada por contables. Cada risa compartida en el jardín tenía un precio por hora y cada confidencia era un dato analítico que él reportaba a sus padres para que ellos lo subieran a la base de datos de la productora. Me di cuenta de que nunca había conocido a nadie de forma genuina. Cada persona en mi órbita era un satélite programado para girar a mi alrededor según las necesidades de un presupuesto trimestral, dejándome en un vacío absoluto donde la palabra lealtad no tenía ningún significado. La paranoia se transformó en una sensación física de invasión. Me encerré en el baño y me desnudé frente al espejo de cuerpo entero, fijando la vista en la pequeña protuberancia nacarada que tenía en la base de la nuca. Desde que tengo memoria, mis padres me habían dicho que era una marca de nacimiento, una pequeña malformación congénita que me hacía especial. Tomé un espejo de mano para verla de cerca y noté, bajo la luz fluorescente, que la piel no tenía la textura irregular de una cicatriz natural. Era un círculo perfecto, demasiado simétrico, y al presionar con la punta del dedo, sentí algo sólido y frío desplazándose apenas unos milímetros bajo la dermis. La náusea me dobló sobre el lavabo. Con una mano temblorosa, busqué en el botiquín una cuchilla de afeitar nueva. El dolor del primer corte fue insignificante comparado con la rabia que me quemaba las entrañas. Al abrir la piel apenas un par de milímetros, no brotó la cantidad de sangre que esperaba. En su lugar, el metal de la cuchilla chocó con algo duro. Con unas pinzas de cejas,
tiré del objeto hasta que salió por completo. Era un microchip de silicio y oro, no más grande que un grano de arroz, con un número de serie grabado con láser que empezaba por las siglas GLN. Me quedé mirando el dispositivo en la palma de mi mano, viendo como una pequeña luz roja parpadeaba débilmente antes de apagarse por falta de contacto con mi calor corporal. No era solo una marca, era mi número de inventario. Llevaba 21 años siendo rastreada segundo a segundo, no solo para saber dónde estaba, sino para monitorizar mis constantes vitales, mis niveles de cortisol y mi ritmo cardíaco durante las escenas de estrés que ellos mismos provocaban. Mi propio cuerpo había sido marcado como ganado de alta gama, asegurándose de que, incluso si intentaba correr, siempre fuera una señal en el mapa de su sala de control. Conduje durante 2 horas hasta la antigua escuela primaria San Judas, el lugar donde supuestamente pasé 6 años de mi vida aprendiendo matemáticas y jugando en el recreo. Al llegar a la dirección que recordaba, no encontré el bullicio de niños ni el mantenimiento impecable de una institución educativa. El edificio estaba rodeado por una valla de alta seguridad con carteles que prohibían el paso, propiedad de una inmobiliaria fantasma vinculada a Global Life Narratives. Salté la verja por un lateral y caminé por el patio donde, en mi memoria, cientos de alumnos corrían cada mañana. Al acercarme a las ventanas de lo que fue mi aula de 3er grado, la realidad terminó de fracturarse. No había pupitres, ni pizarras, ni libros. Solo había andamios de madera, focos de gran potencia colgados del techo y paredes falsas que solo tenían pintura por un lado. Entré por una puerta lateral mal cerrada y recorrí los pasillos que recordaba infinitos. Ahora se sentían estrechos y claustrofóbicos. Al golpear las paredes de ladrillo, el sonido hueco del cartón yeso me devolvió un eco de traición. Las fuentes de agua eran simples accesorios de plástico sin conexión a ninguna tubería. Lo que más me dolió fue encontrar el rincón donde supuestamente me caí y me raspé la rodilla a los 7 años. El suelo no era de hormigón, sino de una espuma especial diseñada para absorber impactos y evitar lesiones reales en el talento. Todo el complejo era un estudio de sonido masivo, una burbuja arquitectónica donde cada profesor que tuve y cada conserje que me saludó eran actores con auriculares recibiendo instrucciones de producción. En la oficina del que fuera mi director, encontré una caja de guiones archivados por años escolares. Cada travesura que cometí, cada examen que suspendí y cada pelea en el patio estaba detallada con gráficos de respuesta emocional esperada. Descubrí que los otros niños de mi clase eran hijos de empleados de la productora, entrenados para reaccionar a mis comentarios de forma que moldearan mi personalidad según los requisitos del mercado. Me senté en el suelo de aquel escenario vacío, rodeada de polvo y focos quemados, comprendiendo que mi educación no fue académica, sino un proceso de domesticación social televisada donde el mundo exterior simplemente no existía. La sospecha sobre mis hermanos, Leo y Sofía, se convirtió en una certeza ponzoñosa que me obligó a actuar. Aprovechando que habían salido a una supuesta cena de antiguos alumnos, entré en sus habitaciones con una cizalla. No buscaba juguetes, sino documentos de identidad. Tras el fondo falso del armario de Leo, encontré un maletín profesional con 3 pasaportes distintos. En cada uno tenía un nombre diferente, pero la misma foto con peinados y gafas variadas. Junto a los documentos, había un contrato de servicios artísticos por tiempo determinado que expiraba el día de mi 21º cumpleaños. Leo no era mi hermano mayor protector, era un actor de carácter de 30 años con una cirugía estética para parecer de 20, cuya verdadera familia vivía en un estado vecino. El descubrimiento en la habitación de Sofía fue aún más desolador. Encontré una tableta con acceso a una red interna donde ella subía informes diarios sobre mi estado de ánimo bajo el alias sujeto de apoyo beta. Había fotos de ella con sus verdaderos hijos, 2 niños pequeños que no se parecían en nada a nuestra supuesta genética familiar. Ella no compartía mi ADN ni mis recuerdos de infancia. Cada confidencia que le hice durante mis crisis nocturnas fue grabada y analizada como material de estudio para mejorar el realismo de su actuación. No eran mis hermanos, eran supervisores de campo encargados de gestionar mis vínculos afectivos más primarios para que nunca buscara consuelo fuera del entorno controlado. Me desplomé en su cama, rodeada de las pruebas de una hermandad que nunca existió. Recordé los juegos, las peleas por el mando de la televisión y los abrazos después de mis pesadillas. Todo había sido una coreografía pagada con bonos por verosimilitud. El lazo de sangre que yo creía inquebrantable era solo un contrato de arrendamiento de afecto. Mis hermanos eran los carceleros más efectivos porque eran los que más amaba, y ahora comprendía que cada gesto de cariño que recibí de ellos fue una línea de guión ejecutada con la frialdad de quien solo espera que termine su jornada laboral para volver a su verdadera vida, lejos de mí. El golpe de gracia llegó a través de un enlace anónimo enviado a mi correo secundario, una filtración de los servidores internos de Global Life Narratives titulada Audición de Impacto, el desamor. El video,
grabado con una cámara de seguridad de alta definición en el despacho de nuestra propia casa, mostraba a mis padres sentados frente a un hombre de traje gris que sostenía una tablet con gráficos de audiencia. En la pantalla del fondo, se veía una foto mía a los 16 años, llorando desconsoladamente bajo la lluvia tras mi primera ruptura. Lo que yo recordaba como un dolor orgánico que casi me quita las ganas de vivir, era discutido en el video como una partida de presupuesto para el tercer trimestre. En la grabación, escuché a mi madre quejarse de que el chico que habían contratado para romperme el corazón no había sido lo suficientemente cruel en la escena de la heladería. Lo que obligó a repetir el encuentro casual 3 veces hasta que mi reacción fuera lo suficientemente desgarradora para los patrocinadores. Mi padre, con una frialdad que me heló la sangre, negociaba un aumento en sus regalías argumentando que su actuación de consuelo en el porche de casa había sido clave para que el público se mantuviera pegado a la pantalla. Discutían el precio de mis lágrimas como si fueran barriles de petróleo, ajustando los niveles de trauma psicológico que me permitirían sufrir para maximizar los beneficios de la temporada sin llegar a la inutilidad del sujeto. El video terminaba con el director de escena aprobando un presupuesto extra para mi próxima crisis de identidad, asegurando que la fragilidad emocional que estaba mostrando era oro puro para el mercado de las élites. Ver a las dos personas que se suponía que debían protegerme por encima de todo reírse mientras revisaban las repeticiones de mi mayor humillación, rompió el último hilo de humanidad que me unía a ellos. No solo habían permitido mi dolor, lo habían provocado, ajustando los tiempos y la intensidad para que mi vida fuera un producto de consumo masivo perfectamente empaquetado. La traición ya no era una sospecha, era una evidencia grabada en píxeles que gritaban mi condición de esclava emocional. Tomé las llaves del coche a medianoche, decidida a conducir hasta cruzar la frontera del estado y no mirar atrás. No empaqué ropa, solo las pruebas que había recolectado. Al llegar a la autopista principal, la que debería llevarme a la libertad, me encontré con un despliegue masivo de luces de emergencia. Un camión de suministro supuestamente había volcado, bloqueando los 4 carriles. Di media vuelta hacia la ruta secundaria, pero apenas 5 kilómetros después, una patrulla de policía me detuvo alegando que el puente estaba bajo reparación estructural urgente. No había obreros, ni maquinaria pesada, solo una valla impecable con el sello de Global Life Narratives que decía, desvío obligatorio hacia el set. Intenté 3 rutas más, incluso caminos de tierra que conocía por mis excursiones escolares, y en cada uno de ellos tropecé con el mismo patrón, accidentes coreografiados, árboles caídos convenientemente o patrullas de figurantes que me ordenaban regresar por mi propia seguridad. Me di cuenta de que no estaba en una ciudad real, sino en un recinto masivo de contención. El GPS de mi coche, aunque marcaba que estaba avanzando, en realidad me hacía dar vueltas en círculos dentro de un perímetro de 30 kilómetros. Las gasolineras en las que intenté repostar tenían empleados que me miraban con una mezcla de lástima y expectación, esperando que mi intento de fuga produjera un clímax emocionante para el episodio final. Golpeé el volante con rabia, comprendiendo que el horizonte mismo era una mentira. Los edificios que veía a lo lejos en la autopista eran probablemente proyecciones o estructuras de cartón diseñadas para dar una ilusión de profundidad infinita. Estaba atrapada en una pecera gigante de cristal y acero, donde cada salida había sido sellada por un equipo de logística que movía obstáculos según mi posición en el mapa. Mi desesperación era el combustible de sus cámaras. Mientras yo gritaba en el interior del coche, los drones invisibles captaban mi angustia desde el cielo, transmitiendo mi derrota en alta definición a una audiencia que disfrutaba de ver cómo el animal enjaulado chocaba una y otra vez contra los barrotes invisibles de su propia vida. En lugar de seguir intentando salir por las carreteras bloqueadas, giré el volante hacia el centro de la ciudad, apuntando directamente al edificio de cristal que siempre coronaba el horizonte, la sede de Global Life Narratives. Aparqué en el muelle de carga, aprovechando el caos de una entrega de decorados, y logré colarme en los ascensores de servicio usando la tarjeta de acceso que le había robado a mi hermano Leo. Al llegar a la planta 99, el silencio era gélido, roto solo por el zumbido de miles de servidores. Forcé la entrada a la oficina de archivos históricos y, tras una búsqueda frenética en el sistema, mi nombre apareció en letras doradas, sujeto 001. No era un participante más. Era la piedra angular de todo el imperio, el primer ser humano nacido y criado íntegramente bajo un contrato de propiedad corporativa. En las carpetas digitales encontré mi verdadero historial médico, que distaba mucho de los chequeos anuales que mis padres me llevaban a hacer. Descubrí que mi concepción fue el resultado de una selección genética meticulosa para asegurar que fuera lo suficientemente fotogénica y emocionalmente reactiva para los estándares de la televisión de ultra alta definición. Había gráficos que comparaban mis reacciones infantiles con los niveles de dopamina de los espectadores. Yo era una droga biológica distribuida globalmente.
La corporación no solo había financiado mi vida, la había manufacturado desde el nivel celular para convertir mi crecimiento en el reality show más lucrativo de la historia humana, una inversión que había generado miles de millones antes de que yo aprendiera a caminar. Lo más aterrador fue encontrar la sección de expansión de franquicia. Global Life Narratives ya estaba negociando los derechos de mis futuros hijos, planificando matrimonios concertados con otros sujetos para crear la primera dinastía de seres humanos de propiedad privada. Al mirar los planos del complejo, me di cuenta de que toda la ciudad donde vivía era en realidad una cúpula de contención biomecánica de 3.000 hectáreas, un ecosistema artificial diseñado para que el sujeto 001 nunca viera el mundo real. Estaba en el corazón de la bestia, rodeada de pantallas que mostraban mi habitación vacía en tiempo real, mientras los técnicos de la planta inferior ya estaban preparando el guión para mi captura dramática dentro del edificio. La puerta del despacho principal se deslizó con un siseo neumático, revelando a una mujer de elegancia gélida sentada frente a una pared de monitores que proyectaban cada ángulo de mi rostro. La directora del proyecto, cuya voz recordaba vagamente de mis sueños de infancia como una suave melodía de cuna, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de acero. No llamó a seguridad, se limitó a señalar la silla frente a ella como si mi entrada fuera el siguiente punto en el orden del día. Con una calma insultante, me explicó que mi rebeldía, mi descubrimiento del chip y mi infiltración en el edificio no eran actos de libertad, sino el clímax previsto para el final de la 21ª temporada. El libre albedrío, según sus palabras, era solo una variable que ellos alimentaban con los estímulos adecuados para obtener la reacción más rentable. Me mostró un gráfico de probabilidad donde mi huida de esta noche aparecía como la opción con un 98% de certeza estadística. Habían dejado la puerta del muelle de carga abierta y la tarjeta de Leo en un lugar accesible para que yo llegara exactamente hasta aquí. Todo lo que yo sentía como una lucha heroica por la verdad era, en realidad, un arco narrativo diseñado para satisfacer a una audiencia que ya se había cansado de la perfección suburbana y exigía un drama de identidad. La directora me confesó que mis padres no eran más que actores de método de élite que habían sacrificado sus propias identidades para encarnar el papel de progenitores, y que mi dolor actual era el producto de mayor calidad que Global Life Narratives había exportado jamás. Lo más devastador fue comprender que mi propia psique había sido moldeada mediante frecuencias sonoras y mensajes subliminales durante el sueño para que yo siempre tomara las decisiones que ellos necesitaban. No existía un yo real fuera del guión. Cada pensamiento de fuga y cada impulso de odio habían sido sembrados en mi mente años atrás. La directora se inclinó hacia adelante y me ofreció un contrato de renovación, asegurándome que la alternativa, la cancelación del proyecto, significaba mi muerte civil y física, ya que fuera de la cúpula no era más que un producto sin derechos de existencia. Me di cuenta de que mi conciencia era solo un algoritmo que ellos habían perfeccionado para que creyera que era dueña de mis propios pasos mientras caminaba directamente hacia su red. La directora cometió el error de creer que su superioridad intelectual era absoluta, dándome la espalda para revisar las métricas de satisfacción del público. Fue en ese segundo de arrogancia cuando utilicé el pequeño transmisor que Samuel, el supervisor del banco de mi vida anterior, o quizás un aliado que la corporación no previó, me había ayudado a configurar mentalmente. Conecté mi dispositivo directamente al puerto de datos de la consola principal. No buscaba borrar los archivos, sino puentear la señal de emisión cifrada hacia los satélites de acceso público. En lugar de la narrativa editada y pulida que Global Life Narratives vendía, el mundo entero empezó a recibir el feed crudo, las grabaciones de mis padres negociando mis traumas, los planos de la cúpula y, sobre todo, la imagen de la directora admitiendo que mi vida era una propiedad manufacturada. El hackeo provocó un cortocircuito en los cortafuegos de la empresa, impidiendo que cortaran la transmisión sin apagar toda la red eléctrica de la ciudad. Millones de personas en el exterior vieron, por primera vez, la verdadera cara del experimento. Las redes sociales estallaron no con fans emocionados, sino con una indignación global ante la evidencia de esclavitud moderna disfrazada de entretenimiento. Vi en los monitores cómo los manifestantes en las ciudades reales empezaban a marchar hacia los centros de datos de la corporación. La farsa de los padres perfectos se desintegró en tiempo real mientras el mundo veía a mi madre, en el set de nuestra cocina, recibir órdenes por el auricular de llorar ante mi ausencia mientras se retocaba el maquillaje con total indiferencia. La directora intentó abalanzarse sobre los controles, pero el software de transmisión descentralizada que yo había liberado era como un virus que se replicaba en cada dispositivo conectado a Internet. Ya no era el sujeto 001, actuando para una élite. Era una mujer real exponiendo un crimen contra la humanidad ante la mirada de todos. El pánico se apoderó de las oficinas de la planta 99. Los inversores empezaron a retirar sus fondos y las alarmas de evacuación no eran un simulacro para el show, sino el sonido del imperio colapsando.
Logré enviar un último paquete de datos con mi ubicación exacta y la frecuencia de apertura de la cúpula, rompiendo la cuarta pared de forma tan violenta que la realidad misma del proyecto comenzó a desmoronarse bajo el peso de la verdad. El cielo de la ciudad, que siempre había lucido un azul saturado y sin nubes, comenzó a pixelarse y a caer en grandes fragmentos de luz LED hasta revelar la estructura de acero negro que nos mantenía cautivos. Caminé hacia la salida principal del complejo mientras las paredes de mi realidad se apagaban, transformando las calles de mi infancia en un cementerio de cables y andamios oxidados. Al cruzar el umbral de la cúpula, el aire que golpeó mi rostro era frío, cargado de contaminación y ruidos caóticos, pero era real. Mis padres fueron detenidos por una coalición internacional bajo cargos de trata de personas y tortura psicológica, y aunque intentaron dirigirme una última mirada de amor frente a las cámaras de las noticias, solo vi en ellos el vacío de dos actores que habían olvidado como ser humanos fuera de un guión. Me instalé en una pequeña ciudad donde nadie sabía mi nombre real y donde el silencio no estaba interrumpido por el zumbido de los micrófonos ocultos. El proceso de sanación ha sido lento. A veces todavía me sorprendo mirando las esquinas del techo buscando una lente de cámara o analizando la amabilidad de un extraño como si fuera una línea de diálogo ensayada. Sin embargo, por primera vez en 21 años, mis decisiones son mías: qué comer, a quién amar y cuándo llorar sin que mis lágrimas generen un bono trimestral para una corporación. He aprendido que la verdad es una cicatriz que duele, pero que es preferible a la anestesia de una perfección fabricada por quienes deberían haber sido mi refugio y terminaron siendo mis productores. Guardo el chip de oro que saqué de mi nuca en un frasco de cristal sobre mi mesa de noche, no como un recuerdo, sino como un recordatorio de que mi cuerpo ya no pertenece a ningún inversor. Global Life Narrative se declaró en bancarrota tras miles de demandas, y el proyecto de mis futuros hijos fue cancelado para siempre por orden judicial. Hoy, al mirar el atardecer sobre el horizonte de verdad, entiendo que mi infancia fue un robo, pero mi adultez es una conquista. No soy el sujeto 001, ni la hija perfecta de un matrimonio de catálogo. Soy simplemente una mujer que camina por un mundo imperfecto, escribiendo su propia historia con una tinta que nadie, nunca más, podrá corregir. Gracias por ver, suscríbete para más videos.